Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito del metabolismo de la bilirrubina y este teórico nos va a ayudar a entender un poquito lo que es la funcionalidad hepática que estuvimos hablando en el teórico anterior. Como siempre, la primera diapo destinada a mostrar los libros que se utilizaron para la realización de este material y debemos definir qué es la bilirrubina. La bilirrubina es el producto final nada más ni nada menos del el catabolismo de lo que es los glóbulos rojos. Acá se los tengo escrito de otra manera. La bilirrubina es un pigmento amarillo, es por eso que cuando aumenta la bilirrubina uno queda ictérico con el piel y mucosas amarillo. Pigmento amarillo anaranjado derivado de los glóbulos rojos senescentes, es decir, de los glóbulos rojos viejos. ¿Dónde es que se da principalmente el catabolismo de los glóbulos rojos para formar bilirrubina? En lo que es el vaso. El 85% de la bilirrubina deriva de la degradación de la hemoglobina, lo que les comentaba, en el sistema mononuclear fagocítico del vaso, y otro porcentaje, un 15% de la hemoglobina viene de la eritopoyesis ineficaz, es decir, de esos glóbulos rojos que intentaron formarse en lo que es la médula ósea y no pudieron salir por la causa que sea. Ahí tenemos lo que se llama eritopoyesis ineficaz y eso tiene un impacto importante porque hay hemoglobina libre, que esa hemoglobina libre se va a tener que metabolizar y lo va a hacer formando bilirrubina. Y el otro porcentaje que está dentro de este 15% proviene del metabolismo o catabolismo de otras proteínas que también tienen el grupo hemo dentro de su conformación. Em, Cuando hacemos un poquito de zoom, decimos nosotros que proviene del catabolismo de la hemoglobina. Pero principalmente lo que debemos de hacer énfasis es que lo que se cataboliza para formar bilirrubina es el grupo hemo que tiene la hemoglobina. Entonces, todos los glóbulos rojos, que de alguna manera ya están viejitos, senescentes, son detectados por este sistema mononuclear fagocítico del vaso y lo que sucede es que el vaso los atrapa, el sistema mononuclear fagocítico los atrapa y comienza a trabajar solamente con el grupo hemo que de alguna manera este, se, se logra dividir de las cadenas de globina. Las cadenas de globina después van a ir a formar aminoácidos y esos aminoácidos después irán a donde el cuerpo los necesite y el grupo hemo es el que va a pasar por diferentes reacciones químicas hasta formar lo que es la bilirrubina. Lo que les traigo acá es lo siguiente, voy a hacer un poquito de zoom para poder verlo mejor. Cuando por un lado tenemos las cadenas de globina y el grupo hemo, separado, tenemos que dentro del vaso se dan diferentes tipos de reacciones químicas para que el hemo se convierta en bilirrubina. Este grupo hemo, a través de una hemooxigenasa, lo que sucede es que se transforma en biliverdina, y acá hay algo interesante en lo que es la reacción que se produce en monóxido de carbono. Es la única reacción en el cuerpo que como producto final tiene más productos claramente, pero uno de esos productos es el monóxido de carbono. Es la única reacción en el cuerpo que lo produce. Después, esta biliverdina va a ser nuevamente reducida por la biliverdina reductasa para formar bilirrubina. Esta bilirrubina, para que se forma una vez más en el vaso, esta bilirrubina, para luego llegar al hígado, conjugarse y poder excretarse, debe hacerlo a través de la sangre. Pero ¿qué sucede? En la sangre no puede viajar sola, sino que va unida a quién? Al transportador universal que nosotros ya conocemos, a la albúmina. Esta albúmina lo que hace es unirse a esta bilirrubina que se formó en el vaso, que para nosotros ahora se va a llamar bilirrubina indirecta, y cuando se une a la albúmina, que la acompaña hasta lo que es el hígado, suelta la bilirrubina y la bilirrubina dentro del hígado va a ser captada por los hepatocitos y los hepatocitos tienen la capacidad de pegarle, de unirle una molécula que se llama ácido glucurónico. Esta molécula de ácido glucurónico es pegada a la bilirrubina por una enzima que se llama UDP glucuronil transferasa. Y acá les muestro un poquitito cómo es que se denomina la bilirrubina cuando se le pega una molécula sola de ácido glucurónico o cuando se le pegan dos moléculas de ácido glucurónico. No tiene mucha ciencia, si se le pega solamente una molécula se llama monoglucurónico de bilirrubina, que es el 10%, y cuando se le pegan dos moléculas de ácido glucurónico se le llama ácido diglucurónico de bilirrubina, que es el 90%. ¿Por qué el cuerpo se toma el trabajo de pegarle a la bilirrubina una molécula o dos moléculas
de ácido diglucurónico o de ácido glucurónico, mejor dicho, es porque la hace mucho más soluble y puede ser excretada. ¿Qué pasa? La bilirrubina, una vez que ya tiene pegada el ácido glucurónico, se vierte, primero viene la vesícula y la vesícula después la vierte en lo que es el intestino. En el intestino se va a encontrar con una enzima que es la beta-glucuronidasa, que lo que hace es quitar al ácido glucurónico dejando bilirrubina libre. Y esta bilirrubina libre, producto de la flora intestinal que tenemos los adultos, es desdoblada a lo que es el urobilinógeno. Este urobilinógeno puede seguir dos caminos. Un camino donde va a seguir su camino, valga la redundancia, por lo que es el intestino y se va a excretar en las heces como estercobilina, porque este urobilinógeno después va a ser blanco de otras enzimas más adelante y le va a terminar de dar color a las heces. El color marrón de las heces es dada por el urobilinógeno que después se convierte en estercobilinógeno y es eliminado. Esto sucede en un 80%. Pero después lo que sucede es que hay un porcentaje de urobilinógeno, cerca del 20%, que es nuevamente absorbido por lo que es el intestino, haciendo que vuelva nuevamente al hígado y el hígado nuevamente lo vuelve a excretar. Esta circulación donde viene por el hígado, es absorbido, va por la vena porta hasta el hígado de vuelta y después nuevamente es excretado, se le llama circulación entero-porto-hepática. Entero por enterocito, porto por la vena porta y hepático por el hígado. ¿Qué sucede? Hay un 20%, como les decía, que hace este camino y de este 20%, más o menos aproximadamente un 90% vuelve, como ustedes ven acá, y hay un 10% de urobilinógeno que no es captado nuevamente por el hígado, sino que vuelve a la circulación sistémica y es eliminado por el riñón. Es por eso que ustedes, si recordarán, en las tiras reactivas de orina hay un parche específicamente que dice urobilinógeno. ¿Qué es este urobilinógeno que está detectando? Es el urobilinógeno que se formó en el intestino, que se absorbió, hizo la circulación entero-portohepática y no volvió nuevamente a verterse en el intestino, sino que fue directamente a la sangre y el riñón lo encontró, lo filtra y nosotros lo encontramos en orina. Bien, creo que de esta diapositiva interesante no me olvido de nada. Acá, por ejemplo, además de generar monóxido de carbono, es interesante que todo el hierro que se libera, voy a hacer zoom de vuelta acá, esta reacción del grupo hemo para formar bilirrubina, uno de los objetivos es abrir este anillo. ¿Para qué? Para recuperar el hierro. Es por eso que ustedes el hierro acá lo ven por el lado de los productos. ¿Tá? Junto con el hierro, como les decía, se genera monóxido de carbono, la única reacción en el cuerpo que lo genera. Hablemos un poquito de lo que sucede con la bilirrubina en el recién nacido. Primero que nada, tenemos que saber que el recién nacido, antes, en su vida intrauterina, la cantidad de glóbulos rojos que tiene es mucho mayor a lo que tiene un individuo adulto. Y esto es porque continuamente, durante toda su vida intrauterina, el feto está expuesto a bajas presiones de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, antes de pasar por la placenta, es utilizado por los tejidos de la mamá. Entonces, cuando el oxígeno llega a lo que es la placenta, llega con un tenor mucho menor a lo que está en el cuerpo de la madre. Como mecanismo compensatorio, el recién nacido lo que hace es generar muchísima cantidad de glóbulos rojos, que claro, después cuando nace el cuerpo se da cuenta de que no los necesita como lo necesitaba en su vida intrauterina. Entonces comienza a destruirlos. A su vez, estos eritrocitos del recién nacido tienen una vida media mucho más corta. Es decir, tengo un montón que destruir y a su vez viven menos. Esto, a su vez, a esto, a su vez, le tenemos que sumar que tiene una eritropoyesis ineficaz, es decir, tiene mucha producción de glóbulos rojos en la médula que no logran evacuarse del todo a lo que es la sangre. Entonces, como consecuencia de esta eritropoyesis ineficaz, por el mecanismo que sea, sobre todo por inmadurez, lo que termina generando es destrucción de glóbulo rojo, aumento de hemoglobina, aumento de grupo hemo y aumento del metabolismo de lo que es el grupo hemo en lo que es el sistema mononuclear fagocítico. Estas dos situaciones, la masa eritrocitaria mayor para poder compensar el bajo tenor de oxígeno que le llega a través de la placenta, con la menor vida media,
junto con la eritropoyesis ineficaz, estas dos situaciones hacen que la cantidad de grupos hemo que llega al vaso de verdad sea mucho mayor de lo que debería. Este aumento de la bilirrubina, de alguna manera, debería conjugarse como nosotros aprendimos con la albúmina. Pero ¿qué pasa? La concentración de albúmina en lo que es el recién nacido es muy inferior a la concentración de albúmina de un adulto, y esto es producto de una inmadurez hepática. Esta bilirrubina que debe conjugarse con la albúmina, se encuentra que tengo mucho bilirrubina para poca cantidad de albúmina, entonces no toda la bilirrubina logra conjugarse. Toda la bilirrubina que se llega a conjugar acá en amarillo, ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia el hígado para poder, gracias a la enzima gluconitransferasa, UDP gluconitransferasa, transformarse en bilirrubina conjugada, que a su vez, por esta inmadurez hepática, no toda la bilirrubina indirecta puede llegar a conjugarse. La poca bilirrubina que se conjuga sigue su camino hacia lo que es el intestino, donde ya aprendimos que el ácido glucurónico va a ser de alguna manera sacado de la bilirrubina por la beta-glucuronidasa, pero la bilirrubina, como hay muy poca flora intestinal en lo que es el recién nacido, esta bilirrubina vuelve a la circulación sanguínea porque hay un aumento de la absorción intestinal. Entonces, lo que yo tengo en definitiva en sangre es mucha bilirrubina libre que no está unida a la albúmina porque tengo poca concentración de albúmina. A su vez, tengo bilirrubina no conjugada también en exceso porque el hígado de alguna manera no la puede conjugar porque esta inmadurez hepática donde la cantidad de enzima glucorintransferasa está disminuida por, insisto, por un tema de inmadurez. Entonces, el aumento de bilirrubina libre más el aumento de bilirrubina no conjugada son capaces de penetrar el sistema nervioso central y depositándose en los ganglios basales y dando como resultado retardo mental en aquellos recién nacidos donde la hiperbilirrubinemia es a expensas de lo que es la bilirrubina indirecta a valores verdaderamente elevados que justamente logran penetrar el sistema nervioso central y generando lo que se llama carnícterus, que es esta enfermedad de los recién nacidos de retardo mental. Así es como se ve un perfil hepático de un recién nacido. Vamos a tener una bilirrubina total aumentada, producto de esto de que les comentaba, de que tengo más destrucción de glóbulos rojos, por ende más hemoglobina, por ende más grupo hemo que metabolizar, y ahí viene la bilirrubina total aumentada a expensas de la bilirrubina indirecta, porque recuerden que tenemos una inmadurez hepática que no me permite conjugarla. A su vez, esta bilirrubina indirecta va a ser trasladada por la albúmina, que ustedes ven que la concentración de albúmina es en un rango inferior, dada la inmadurez hepática si la comparamos con la concentración de albúmina del adulto, y como consecuencia de que toda la albúmina no puede transportar la bilirrubina, va a quedar mucha bilirrubina libre. Estas dos bilirrubinas, lo que es la bilirrubina libre y la bilirrubina indirecta, son dos bilirrubinas que son lipofílicas, o sea, tienen acceso a lo que son los tejidos, sobre todo al sistema nervioso central. Y esto tiene un impacto directo en el desarrollo de la enfermedad Kerníctero que les mostraba en la diapositiva anterior, dado que ambas bilirrubinas pueden depositarse en lo que son los ganglios basales, generando la enfermedad que les mencionaba anteriormente. Tenemos que definir ictericia. Yo algo les comentaba en la primera diapositiva, que la ictericia es justamente la coloración de la piel. Cuando uno ve a un individuo que tiene la piel y mucosas de color amarilla, se dice que tiene ictericia. En el adulto, la cantidad de bilirrubina que uno debe tener para más o menos ser evidenciable es de 2 miligramos de cilitro. En los recién nacidos es mucho más difícil de ver y la tonalidad amarilla uno la comienza a ver cuando excede los 5 miligramos de cilitro. Nosotros podemos clasificar esta ictericia, ¿tá? Le podemos decir si es una ictericia prehepática, hepática o poshepática, y en realidad estamos hablando del mecanismo fisiopatológico que hay detrás. Por ejemplo, hablamos de una ictericia prehepática, antes de que llegue al hígado claramente, en estas enfermedades. Una anemia hemolítica, donde tenemos anticuerpos contra el glóbulo rojo que lo van a destruir. Entonces, si me destruyen más glóbulos rojos, de alguna manera tengo más hemoglobina, por ende tengo más grupo hemo, y esto está trabajando a full, dando más bilirrubina. Y tengo una ictericia prehepática en los recién nacidos por todo esto lo que les acabo de comentar. Tenemos una destrucción masiva de glóbulos rojos que ya no los vamos a necesitar. A su vez, el glóbulo rojo del recién nacido tiene una vida media menor. Por ende, se destruye más rápido y pasa lo mismo. Tengo glóbulo rojo destruido, tengo hemoglobina, tengo grupo hemo, se da esta reacción, forma bilirrubina y tengo una hiperbilirrubinemia que cuando el recién nacido supera los 5, de alguna manera yo puedo evidenciar ese color amarillo en la piel y mucosas llamado ictericia. Esto es lo que es hepático.
¿Qué es lo que voy a ver fundamentalmente en lo que es el perfil hepático? Una bilirrubina total a expensas de la bilirrubina indirecta. Cuando vamos a lo que es la ictericia hepática, pensamos que se le llama hepática porque justamente el problema está en el hígado. Y acá puedo tener una ictericia, es decir, puedo tener una coloración amarilla y el problema está en el hígado en estas situaciones. Cuando tengo un virus que me genera una hepatitis, cuando tengo tóxicos, cuando tengo de alguna manera una enfermedad autoinmune, o cuando tengo el síndrome de Gilbert o de Klein-Najar, que ahora lo vamos a ver en qué consiste, y todos cursan con una bilirrubina total elevada, aumentada a expensas de la directa y muchas veces también la directa junto con la indirecta. Y normalmente cuando tengo virus tóxico, enfermedad autoinmune, puedo ver un aumento de las transaminasas porque hay lesión hepática. Y hablamos de ictericia poshepática, es decir, hablamos de una coloración amarilla de la piel poshepática en estas enfermedades. La colangitis es una de ellas, donde de alguna manera la colangitis, ustedes se acuerdan que teníamos un cálculo en la vesícula que migraba y quedaba a este nivel, generando un stop para lo que es la bilis, no pueda volcarse al duodeno. La colangitis me genera una ictericia poshepática y también el cáncer de páncreas, porque la gran mayoría de los cánceres de páncreas se dan acá, en lo que es la cabeza del páncreas. Y tiene la particularidad que el colédoco, donde se va a verter la bilis, pasa antes de llegar al duodeno, pasa por la cabeza del páncreas. Entonces, si yo tengo una tumoración en la cabeza del páncreas, este duodeno como que de alguna manera la luz se estrecha y genera un stop que justamente hace que todo refluya para atrás. Entonces, estas son como las tres formas de clasificar a la ictericia. Debemos recordar que la ictericia es solamente un síntoma, un síndrome, un síntoma clínico donde es simplemente un signo clínico más que nada, porque yo lo estoy viendo, donde uno dice el paciente tiene piel y mucosas de color amarilla, está ictérico, y uno puede presuponer que tiene una hiperbilirrubinemia, ¿tá? Después tendremos que cuantificarla a ver cuánto es. Entonces, ¿cómo vamos a ver unos valores cuando tenemos una ictericia prehepática? Primero, vamos a ver el paciente con piel y mucosas amarilla. La bilirrubina total elevada a expensas de lo que es la indirecta. Y en caso, por ejemplo, de un paciente adulto, que por ejemplo tenga una enfermedad autoinmune, una anemia hemolítica, vamos a ver, por ejemplo, una caída de la hemoglobina y puede contarnos una historia de un síndrome funcional anémico bastante florido, donde nos dice que se cansa, donde dice que le falta el aire, donde nos dice que tiene palpitaciones, que ve como lucecitas y que tiene pitidos en los oídos. Esto puede ser perfectamente un perfil hepático de un paciente que tiene una anemia hemolítica. Y recordar que la ictericia prehepática también está en el recién nacido, pero bueno, no tendría por qué tener una hemoglobina de 9 porque en realidad la destrucción de glóbulos rojos va a ser de aquellos glóbulos rojos que de alguna manera estén sobrando de la cantidad que el recién nacido tiene, ¿verdad? Porque a no olvidarse de esto, el recién nacido se está deshaciendo de los glóbulos rojos que ya no necesita. ¿Ah? Bien, con respecto a un perfil hepático de una ictericia hepática, por ejemplo, por virus tóxico, enfermedad autoinmune y demás, esto ya creo que lo vimos en otra presentación, voy a tener una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, a diferencia de lo que es la prehepática, y si estamos frente a alguna destrucción, como puede llegar a pasar en estas tres situaciones, voy a tener las enzimas hepatocelulares totalmente elevadas, ¿verdad? 1500 AST y ALT de 3000. A su vez, cuando uno piensa en un virus, siempre los virus dan como síntomas generales, astenia, dinamia, dolores en las articulaciones, dolores en los músculos, todo esto, más un perfil hepático de esta manera, puede hacernos pensar en que el paciente está cursando una viremia, alguno de los virus hepáticos. Después, por supuesto, lo tendremos que ir a buscar, ¿no? Si es el virus A, virus B, virus C, y va también un poco de la mano de lo que el paciente nos refiera. Hay que buscar el tema de cómo pudo haber sido ese contagio y demás. Pero bueno, acá tenemos algunas ítems para tener en cuenta para qué es lo que tendría que pensar cuando veo este tipo de perfil hepático. Y después tenemos este otro, donde tenemos la ictericia poshepática, que está dada, como les comentaba, por una colangitis o por un cáncer de páncreas, donde ¿qué es lo que vamos a tener? Una bilirrubina total aumentada a expensas de la directa, porque ya se conjugó y el stop está más abajo, pero acá en este caso no tengo tanto daño hepatocelular, sino que acá la joda está en los canalículos. Si ustedes se acuerdan, teníamos dos enzimas canaliculares
de lo que son los conductos biliares, que es la fosfatasa-alcalina y la gamma-GT. En este contexto, y un paciente que quizás nos dice que tiene adelgazamiento, etcétera, etcétera, algo que nos puede hacer pensar en un cáncer de páncreas, una ictericia fría. El paciente está amarillo, pero no tiene fiebre, a diferencia de lo que sí es la colangitis, el paciente tiene dolor, ictericia y fiebre. El cáncer de páncreas, la fiebre no está ahí, el paciente está ictérico, lo que se llama ictericia fría. Entonces, con una ictericia posehepática, junto con estos valores, uno puede, de alguna manera, y algo de la anamnesis, algo no. En la anamnesis pueden llegar a ponernos en la pista de una u otra enfermedad. Yo les había nombrado que había también diferentes tipos de síndromes. Tenemos el síndrome de Crigel-Najjar 1 y el síndrome de Crigel-Najjar 2, donde lo que pasa acá es que no tenemos la enzima que justamente le pega el ácido glucurónico a la bilirrubina para poder conjugarla. Entonces, claro, si yo no tengo esta enzima, lo que voy a hacer, voy a tener una hiperbilirrubinemia no conjugada. Entonces, cuando yo tengo el síndrome de Crigel-Najjar 1, se ve que casi siempre la bilirrubina no conjugada o indirecta supera los 5 miligramos de cilitro, justamente provocando ictericia, y de verdad, como no tengo enzima para conjugar, puede llegar a ser muy, muy alta. Después tenemos el síndrome de Crigel-Najjar tipo 2, que en realidad esta enzima, que en el uno no está, acá está funcionando un 10%. Entonces como que no conjuga todo, pero algo sí conjuga. Es como un trastorno genético mucho más leve y no tan grave como el Crigel-Najjar tipo 1, que de alguna manera no tengo cómo conjugar la bilirrubina. Y después tenemos el síndrome de Gilbert, que es más o menos lo mismo. Acá lo que pasa es que la enzima, la glucosintransferasa, tiene una escasa actividad. Entonces lo que pasa es que de alguna manera sucede lo mismo que en este otro. Y con este también no puedo conjugar de manera adecuada la bilirrubina indirecta. Pero este síndrome de Gilbert de alguna manera es un nivel menor en comparación con el tipo 2. Cosas importantes que nosotros debemos recordar. La bilirrubina libre e indirecta pasan la barrera hematoencefálica porque son lipofílicas y me terminan dando lo que es el kernictus que yo les mostraba en la fotito por acá en las primeras diapositivas de ese niño con retardo mental. La bilirrubina conjugada, la que pasa por el hígado y se conjuga con ácido glucurónico, es la soluble y es la que aparece en orina. Esto es un clásico porque muchas veces aparece esto en los parciales. Tengo una bilirrubina total aumentada a expensas de la directa. Entonces yo debo encontrar bilirrubina en orina. En este caso es negativo. ¿Qué pasó acá? Con un Vogel 3, en realidad la orina tendría que ser colúrica. Esto probablemente nos ponga en la pista de que acá haya habido un error preanalítico. Esta orina claramente no es de este paciente, porque poner límpido y Vogel 3, cuando en realidad la tendría que esperar colúrica y bilirrubina positivo, es como que de verdad acá algo pasó, hay algo que no concuerda. Y me parece interesante recordar también los tipos de ictericia que hay. Recordar que si es prehepática, hepática y poshepática, va de la mano de lo que yo veo en el perfil hepático y va de la mano también de lo que me cuenta el paciente. Este es un cuadrito que les dejo acá que trata de resumir todo lo que hemos estado hablando de la ictericia prehepática, hepática, poshepática, cuáles son las primeras causas y algunas otras cuestiones más. Y me pareció interesante para cerrar el teórico, empezar haciendo todo lo que sucede en el organismo con respecto al metabolismo de lo que es la bilirrubina. Tenemos que los glóbulos rojos viven 120 días. Cuando pasa este tiempo de 120 días, son captados por el sistema retículo endotelial de lo que es el vaso, porque ya son glóbulos rojos senescentes. Y acá lo que va a suceder es que la hemoglobina, de alguna manera, se va a disgregar en lo que es el grupo hemo y en las cadenas de globina, que de las cadenas de globina se van a metabolizar aminoácidos y los aminoácidos después irán hacia donde el cuerpo más los necesite. ¿Qué sucede? Del grupo hemo, después, acá tenemos una enzima que vamos a hacer zoom, por la hemooxigenasa. Acá estamos en el vaso, ¿verdad? El grupo hemo, por la hemooxigenasa, va a dar biliverdina. Recuerden que esta reacción es la única del cuerpo que genera monóxido de carbono y se va a liberar el grupo hierro, que el grupo hierro va a ser tomado por la transferrina, que lo va a llevar hacia el hígado y lo va a llevar hacia la médula ósea para poder generar aquellos otros glóbulos rojos en lo que es la eritropoyesis. Esta biliverdina se va a transformar en biliverdina. Esta biliverdina, perdón, se va a transformar en bilirrubina y la bilirrubina va a salir de la sangre unida a la albúmina como
bilirrubina no conjugada. ¿Hacia dónde va a ir? Va a ir hacia el hígado, donde va a estar esperándolo la enzima glucuroniltransferasa, que la va a conjugar a esta bilirrubina no conjugada con ácido glucurónico, formando lo que es la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada, ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia la bilis, que la bilis la va a volcar a lo que es el intestino delgado. Ustedes se acuerdan que junto con la bilis no solo hay bilirrubina, sino que también hay un montón de componentes que me ayudan en el intestino delgado a absorber lo que son los lípidos. Esta bilirrubina conjugada por la beta-glucuronidasa, voy a hacer zoom acá si no lo vemos. Por la beta-glucuronidasa lo que va a ser transformarse en urobilinógeno, que ustedes saben muy bien que el urobilinógeno hay una parte que va a ir su camino hacia el resto del colon, a poder excretarse y darle el color a las heces, y hay un pequeño porcentaje que nosotros lo vamos a encontrar en orina. Este urobilinógeno que se absorbe nuevamente y después vuelve a volcarse en lo que es el intestino delgado, forma parte del urobilinógeno que realiza lo que es la circulación enteroportohepática que habíamos hablado. Entonces de acá tenemos que una porción va hacia lo que es la orina, que lo vamos a detectar con las tiras de orina, y después tenemos otra porción producto de la propia flora que va a formar del urobilinógeno, estercobilinógeno, y la estercobilina que va a ser la que va a terminar dándole el color a las heces. Así que bueno, nada, chicos, espero que les haya servido. Cualquier cosa me mandan mail, mensaje, lo que ustedes quieran y lo discutimos. Y bueno, nada, creo que nada más. Nos vemos en la próxima. Saludos para todos.